Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena onda. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que me han preguntado un montón de veces por redes sociales y que, la verdad, es un poquito complicado, pero vamos a intentar desentrañarlo de la manera más fácil y directa posible. Hoy vamos a hablar de cómo, o mejor dicho, vamos a explorar las posibilidades, los caminos, para intentar contactar a Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es el sueño de muchos y muchas, y créanme que entiendo perfectamente esa ilusión. No voy a prometerles la fórmula mágica, porque no existe, pero sí les voy a dar un montón de ideas, estrategias y consejos para aumentar sus chances. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si encuentran útil la información que les comparto, por favor, suscríbanse. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, me encanta leer sus comentarios, así que déjenme sus opiniones, sus preguntas, sus experiencias, todo lo que quieran compartir conmigo. ¡Vamos allá! Bien, vamos a ser realistas desde el principio. Contactar directamente a una celebridad de la talla de Kerem Bürsin no es tarea sencilla. Tiene un equipo de representantes, publicistas, agentes, un montón de personas que gestionan su imagen y sus comunicaciones. Así que la vía directa al mensaje privado en Instagram probablemente se pierda entre miles y miles de otros mensajes. Pero no se desanimen, hay esperanza. Vamos a empezar explorando las opciones más oficiales, y luego nos adentraremos en estrategias un poco más creativas, digamos. La primera parada obligatoria es su agencia de representación. Generalmente esta información se puede encontrar en su página oficial, si la tiene, o en perfiles profesionales en plataformas como IMDb, Internet Movie Database. Busquen la sección de contactos o representación. Allí probablemente encontrarán el nombre y los datos de contacto de su agente o publicista. Ahora bien, no esperen que les den el número de teléfono personal de Kerem, eso no va a pasar. Pero si tienen una propuesta seria, profesional, o una consulta legítima relacionada con su trabajo, esta es la vía correcta. Por ejemplo, si son productores de cine y les interesa que Kerem participe en su próxima película, o si trabajan en una revista y quieren proponerle una entrevista. Este tipo de solicitudes suelen ser atendidas, aunque no siempre, por supuesto. Recuerden ser muy profesionales y educados en su comunicación, y explicar claramente el motivo de su contacto. Otra opción, relacionada con la anterior, es contactar a las productoras con las que Kerem ha trabajado. Si saben qué productora está detrás de sus series o películas más recientes, pueden intentar contactarlos y preguntar si pueden remitirles su mensaje. De nuevo, esto es más efectivo si tienen una propuesta profesional, pero si son creativos y tienen una idea original, quizás puedan llamar su atención. Por ejemplo, si son diseñadores de moda y quieren ofrecerle un look para un evento, o si son músicos y quieren proponerle una canción para una banda sonora. Lo importante es tener algo tangible y valioso que ofrecer. Ahora bien, sé que la mayoría de ustedes no son productores de cine ni representantes de marcas de lujo. Lo que quieren es simplemente conectar con él a nivel personal, hacerle saber cuánto admiran su trabajo, quizás incluso tener la oportunidad de conocerlo. Y aquí es donde entran en juego las estrategias un poco más, digamos, creativas. La primera y más obvia es a través de las redes sociales. Kerem Bürsin es muy activo en plataformas como Instagram y Twitter. Interactúa con sus fans, responde a comentarios, comparte contenido personal. Aprovechen esto al máximo. Comenten sus publicaciones de forma inteligente y respetuosa. No se limiten a poner te amo o eres el mejor. Intente hacer comentarios que demuestren que realmente han visto su trabajo, que entienden sus mensajes, que se preocupan por las causas que él apoya. Participen en las conversaciones, creen contenido relacionado con él, utilicen hashtags relevantes. Es posible que en algún momento su comentario llame su atención. No lo hagan con la intención de manipularlo o de acosarlo, sino simplemente para mostrar su apoyo y su admiración de forma genuina. Otra estrategia, que requiere un poco más de esfuerzo, es participar en eventos relacionados con él. Si saben que va a asistir a un festival de cine, a un evento benéfico, a una presentación de una marca, hagan lo posible por estar allí. No para acosarlo, obviamente, sino para tener la oportunidad de verlo de cerca, quizás incluso de intercambiar algunas palabras.
Recuerden que estos eventos suelen estar llenos de gente, así que no esperen tener una conversación profunda con él. Pero el simple hecho de estar en el mismo lugar que él, de mostrar su apoyo en persona, puede ser significativo. Además, si tienen la oportunidad de hablar con él, sean breves, respetuosos y amables. No lo abrumen con preguntas personales ni le pidan fotos constantemente. Simplemente exprésenle su admiración y agradecimiento. Una idea que puede sonar un poco descabellada, pero que ha funcionado para algunas personas, es crear un proyecto creativo en su honor. Por ejemplo, escribir una historia inspirada en sus personajes, pintar un retrato suyo, componer una canción dedicada a él, hacer un vídeo fan con sus mejores momentos. Luego compartan este proyecto en redes sociales y etiquétenlo. Si el proyecto es realmente bueno y llama la atención, es posible que lo vea y lo comparta. Incluso si son muy afortunados, podría contactarlos directamente para felicitarlos. Otra opción es apoyar las causas que él apoya. Kerem Bürsin es conocido por su compromiso con diversas causas sociales, como la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de los animales y el apoyo a organizaciones benéficas. Si ustedes también creen en estas causas, pueden hacer donaciones, participar en eventos, crear conciencia en sus redes sociales. Es posible que al ver su compromiso, Kerem se sienta identificado con ustedes y quiera conectar de alguna manera. Una estrategia que requiere un poco de investigación es buscar si tiene algún club de fans oficial. Muchos actores y actrices tienen clubes de fans gestionados por sus seguidores más leales. Estos clubes suelen tener contacto directo con el artista o con su equipo, y organizan eventos y actividades exclusivas. Si encuentran un club de fans oficial de Kerem Bürsin, pueden unirse y participar activamente. Es posible que a través del club, tengan la oportunidad de conocerlo en persona o de participar en alguna actividad con él. Un consejo importante: sean siempre respetuosos y considerados. Recuerden que Kerem Bürsin es una persona como cualquier otra, con sus propios límites y su propia privacidad. No lo acosen, no lo presionen, no invadan su espacio personal. Si lo ven en la calle, no lo persigan ni le griten. Simplemente salúdenlo con una sonrisa y déjenlo seguir su camino. Él apreciará su respeto y su consideración. Otro consejo: sean auténticos. No intenten ser alguien que no son para llamar su atención. Kerem Bürsin es una persona inteligente y sensible, y puede darse cuenta cuando alguien está siendo falso o manipulador. Sean ustedes mismos, muestren su verdadera personalidad y sus verdaderos intereses. Si él ve que son personas genuinas y auténticas, es más probable que quiera conectar con ustedes. Un consejo adicional: tengan paciencia. Contactar a una celebridad como Kerem Bürsin no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No se desanimen si no obtienen resultados inmediatos. Sigan intentándolo, sigan mostrando su apoyo, sigan siendo creativos y positivos. En algún momento su perseverancia puede ser recompensada. Y por último, pero no menos importante, disfruten del proceso. No se obsesionen con la idea de contactar a Kerem Bürsin. Disfruten de su trabajo, de su talento, de su personalidad. Sigan sus proyectos, vean sus películas y series, lean sus entrevistas. Aprendan de él, inspírense en él. Y si en algún momento tienen la oportunidad de conocerlo, considérenlo un regalo. Pero no permitan que la búsqueda de ese encuentro se convierta en una obsesión que les impida disfrutar de su vida y de sus propias pasiones. En resumen, contactar a Kerem Bürsin no es fácil, pero tampoco imposible. Hay muchas estrategias que pueden intentar, desde las más formales hasta las más creativas. Lo importante es ser respetuosos, auténticos, perseverantes y sobre todo, disfrutar del proceso. Recuerden que él es una persona como cualquier otra, con sus propios límites y su propia privacidad. No lo acosen, no lo presionen, no invadan su espacio personal. Simplemente muestren su apoyo, su admiración y su cariño de forma genuina. Espero que este vídeo les haya sido útil y les haya dado algunas ideas para intentar contactar a Kerem Bürsin. Recuerden que no hay garantías de éxito, pero si siguen mis consejos y son perseverantes, quizás tengan la oportunidad de conectar con él de alguna manera. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios.
¿Qué les pareció el vídeo? ¿Tienen alguna otra idea para contactar a Kerem Bürsin? ¿Han intentado alguna de las estrategias que mencioné? Me encantaría leer sus experiencias y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale, un segundo. Que no me voy todavía. Prometí ampliar un poquito más la información y no quiero dejarlos con la miel en los labios. Después de todo, esta búsqueda de conectar con Kerem Bürsin, o con cualquier celebridad que admires, es un camino lleno de matices y detalles que vale la pena explorar con más profundidad. Así que vamos a afinar el radar y sumergirnos en estrategias más específicas y reflexiones importantes que te ayudarán a navegar este terreno con respeto, creatividad y sobre todo con los pies en la tierra. *** Profundizando en las estrategias oficiales, un abordaje profesional ***. Ya hablamos de contactar a la agencia de representación y a las productoras, pero vamos a desglosar esto un poco más. No se trata solo de enviar un correo electrónico genérico. ***, investiga a fondo ***, antes de contactar a la agencia, investiga a fondo. No solo sobre Kerem Bürsin, sino también sobre la agencia en sí. ¿Qué tipo de proyectos representan? ¿Cuál es su especialidad? ¿A qué tipo de solicitudes suelen responder? Esta información te ayudará a adaptar tu mensaje y a aumentar tus posibilidades de éxito. Un correo electrónico que demuestre que entiendes su trabajo y que has hecho tu tarea tendrá mucha más fuerza que uno genérico. ***, redacta un mensaje impecable ***, la primera impresión es crucial. Tu correo electrónico debe ser profesional, conciso y bien escrito. Evita errores ortográficos y gramaticales, utiliza un lenguaje formal y explica claramente el propósito de tu contacto. No divagues ni seas demasiado extenso. Sé directo y ve al grano. Incluye un portafolio o ejemplos de tu trabajo si es relevante para tu propuesta. ***, sé persistente, pero no insistente ***, si no recibes una respuesta de inmediato, no te desanimes. Las agencias de representación suelen estar muy ocupadas y reciben cientos de correos electrónicos al día. Puedes enviar un correo de seguimiento después de una semana o dos, pero no seas insistente ni acosador. Si no recibes respuesta después de 2 o 3 intentos, probablemente sea mejor dejarlo pasar. Recuerda que la paciencia es una virtud. La importancia del networking en el mundo del espectáculo, el networking es clave. Si tienes la oportunidad de conocer a alguien que trabaje en la industria del cine o la televisión, no dudes en hablarles de tu proyecto y de tu interés en contactar a Kerem Bürsin. Nunca sabes quién puede conocer a alguien que conozca a alguien que pueda ayudarte. Asiste a eventos de la industria, participa en talleres y seminarios, y conecta con otros profesionales en LinkedIn. ***, elevando el juego en redes sociales, más allá del me gusta ***. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero requieren un enfoque estratégico y creativo. Crea contenido de valor no te limites a comentar las publicaciones de Kerem Bürsin. Crea tu propio contenido relacionado con él. Escribe reseñas de sus series y películas, analiza sus personajes, comparte tus momentos favoritos, crea memes divertidos. El objetivo es destacar entre la multitud y demostrar tu creatividad y tu pasión. Utiliza hashtags relevantes para que tu contenido sea visible para un público más amplio. Participa en concursos y sorteos muchas veces, las marcas y las empresas que trabajan con Kerem Bürsin organizan concursos y sorteos en redes sociales. Participa en estos concursos y sorteos. No solo tienes la oportunidad de ganar premios relacionados con él, sino que también aumentas tus posibilidades de llamar su atención. Construye una comunidad no te centres solo en Kerem Bürsin. Construye una comunidad de fans y seguidores que compartan tus mismos intereses. Interactúa con ellos, comparte tus ideas, organiza actividades en línea, crea un espacio donde todos puedan expresar su admiración por él.
Cuanto más grande y activa sea tu comunidad, más posibilidades tendrás de llamar la atención de Kerem Bürsin o de su equipo. ***** El poder del fan art ****. Si tienes talento para el dibujo, la pintura, la fotografía o cualquier otra forma de arte, crea fan art de Kerem Bürsin. Comparte tu trabajo en redes sociales y etiquétalo. El fan art es una forma hermosa y creativa de expresar tu admiración, y es muy probable que él lo aprecie. ****. Eventos y oportunidades, estar en el lugar correcto en el momento correcto ****. Asistir a eventos relacionados con Kerem Bürsin puede ser una gran oportunidad, pero requiere planificación y estrategia. Investiga el calendario de eventos ****. Mantente al tanto de las noticias y los anuncios sobre los próximos eventos en los que Kerem Bürsin pueda participar. Sigue sus redes sociales, suscríbete a sus newsletters, y consulta los sitios web de los festivales de cine, las marcas y las organizaciones benéficas con las que trabaja. Planifica con anticipación Si des asistir a un evento, planifica con anticipación. Reserva tus boletos, organiza tu transporte y alojamiento, y averigua cómo será el evento. ¿Habrá una alfombra roja? ¿Habrá una sesión de preguntas y respuestas? ¿Habrá la oportunidad de conocerlo en persona? Vístete apropiadamente vístete de acuerdo con el código de vestimenta del evento. Si es un evento formal, usa un traje o un vestido elegante. Si es un evento más casual, usa ropa cómoda pero presentable. Recuerda que la primera impresión es importante. Sé respetuoso y profesional Si tienes la oportunidad de hablar con Kerem Bürsin, sé respetuoso y profesional. No lo abrumes con preguntas personales ni le pidas fotos constantemente. Simplemente exprésale tu admiración y agradecimiento. Si le entregas un regalo, asegúrate de que sea algo apropiado y significativo. Proyectos creativos con propósito, dejar una huella duradera Crear un proyecto creativo en honor a Kerem Bürsin puede ser una forma poderosa de llamar su atención, pero debe ser algo más que un simple acto de adulación. Encuentra tu inspiración Busca inspiración en sus personajes, en sus mensajes, en sus causas. ¿Qué te inspira de él? ¿Qué quieres transmitir con tu proyecto? ¿Qué mensaje quieres enviar? Elige un formato que se ajuste a tus habilidades No te limites a los formatos tradicionales. Si eres bueno escribiendo, escribe una historia o un poema. Si eres bueno dibujando, crea un cómic o una ilustración. Si eres bueno cantando, compone una canción. Elige un formato que se ajuste a tus habilidades y que te permita expresar tu creatividad de la mejor manera posible. Añade valor al mundo No te centres solo en Kerem Bürsin. Utiliza tu proyecto para transmitir un mensaje positivo, para crear conciencia sobre una causa importante, para inspirar a otros. Cuanto más valor añada tu proyecto al mundo, más posibilidades tendrás de llamar su atención. Comparte tu proyecto con el mundo No te limites a compartir tu proyecto en redes sociales. Públicalo en tu blog, envíalo a concursos y festivales, muéstralo a tus amigos y familiares. Cuanto más gente vea tu proyecto, más posibilidades tendrás de que llegue a Kerem Bürsin. Apoyando las causas que importan, un compromiso genuino Apoyar las causas que apoya Kerem Bürsin es una forma genuina de conectar con él a nivel personal, pero debe ser algo más que un simple acto de marketing personal. Investiga las causas que le importan Investiga a fondo las causas que apoya Kerem Bürsin. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué tipo de organizaciones apoya? ¿Qué tipo de actividades realiza? Encuentra una causa que te apasione No te limites a apoyar las causas que apoya Kerem Bürsin. Encuentra una causa que te apasione a ti. Algo que te mueva por dentro, algo que te haga querer hacer la diferencia en el mundo. Participa activamente No te limites a hacer donaciones. Participa activamente en eventos, voluntariado, campañas de concientización. Cuanto más te involucres, más impacto tendrás y más posibilidades tendrás de llamar la atención de Kerem Bürsin.
Asterisco 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 comparte tu compromiso con el mundo asterisco asterisco no te avergüences de compartir tu compromiso con el mundo. Habla de las causas que te importan en tus redes sociales, en tu blog, en tus conversaciones. Inspira a otros a unirse a tu causa y a hacer la diferencia en el mundo. Asterisco asterisco reflexiones finales, el respeto y la autenticidad como pilares asterisco asterisco. Al final del día, la clave para conectar con Kerem Bürsin, o con cualquier celebridad que admires, es el respeto y la autenticidad. Recuerda que él es una persona como cualquier otra, con sus propios límites y su propia privacidad. No lo acoses, no lo presiones, no invadas su espacio personal. Simplemente muéstrale tu apoyo, tu admiración y tu cariño de forma genuina. Y no te olvides de ti mismo. No te obsesiones con la idea de contactar a Kerem Bürsin. Disfruta de tu vida, de tus pasiones, de tus relaciones. No permitas que la búsqueda de este encuentro se convierta en una obsesión que te impida ser feliz. Recuerda que la verdadera conexión no se basa en la fama o el reconocimiento, sino en la empatía, el respeto y el amor. Si te acercas a Kerem Bürsin con estos valores en mente, tendrás muchas más posibilidades de crear una conexión significativa, ya sea que lo conozcas en persona o no. Y con esto, mis queridos amigos y amigas, llegamos al final de este extenso vídeo. Espero que hayan encontrado esta información útil y que les haya dado algunas ideas para perseguir su sueño de conectar con Kerem Bürsin. Recuerden que lo importante es disfrutar del camino, ser respetuosos y auténticos, y nunca perder la esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y mucha suerte.